Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante, maravilloso y magnífico Srimad Bhagavatam, pues toda historia, toda narración, toda referencia que nos conduzca hacia la reflexión y la recordación del Señor Supremo y su devoto puro, y hacia el anhelo de nosotros también poder vivir inmersos en la amorosa relación e intercambio también amoroso que se da continuamente entre ellos. Todo texto o toda referencia que nos permita ejercitarnos en ese sentido es sin duda alguna maravillosa y es sin duda alguna también plena. Por eso debemos reflexionar estas cuestiones, por eso debemos reflexionar en cuánto tiempo, cuánta importancia le estamos dedicando en nuestra vida, si es que lo estamos haciendo, a escuchar con corazón y mente abierta, escuchar sobre el Señor. Fíjense que no estoy hablando de escuchar sobre el Señor en su concepción como Brahman, como esto, como aquello, como Dios, como Jehová, como Vishnu, como no sé qué, no sé cuánto, sino en escuchar, reflexionar, recordar sobre las cuestiones del Señor, simplemente el Señor Supremo, al modo y a la manera como en cada cultura sincera o cada pueblo auténtico esté siendo adorado, esté siendo querido. Es necesario en la vida de los seres humanos, sobre todo en la vida que está acarreándose en estos tiempos, que son tiempos complicados, pues son los tiempos del deterioro. Es necesario darle importancia, es necesario reflexionar con mucho amor y con mucho cuidado sobre esta cuestión. Es necesario reflexionar sobre la necesidad, valga la redundancia, de reorganizar y reestructurar nuestros cronogramas de actividades, nuestras proyecciones, nuestras programaciones, nuestra jerarquía de prioridades en la vida. Es necesario recordar la inminente cercanía de la muerte, la inminente cercanía de la destrucción, la inminente cercanía de la pérdida de todo aquello que supuestamente pensamos que poseemos, incluyendo a nuestros seres queridos. Y situados en esa comprensión de esa inminencia, entonces, comprender sobre la vanidad de todas las cuestiones, sobre nuestra vanidad, sobre la vanidad de el acumulo de conocimiento, el acumular riquezas de manera extravagante y no solo eso, sino peor que eso, hacer un uso de ellas que no tenga como resultado una evolución favorable de nosotros como seres humanos y mucho menos como criaturas espirituales. El último texto leído, o en el último texto leído, Shuka Deva Goswami, el gran devoto del Señor y la gran autoridad de aquellos tiempos, aquel que es
¿cómo se dice? Sukha, el loro personal o la mascota personal de Srimati Radharani, aquella que es la personificación directa de la potencia de placer del Señor, o sea, la potencia encargada o mediante la cual el Señor recibe placer y también se puede recibir el placer de la compañía del Señor. Nadie puede o debería anhelar a complacer al Señor y a la vez ignorar a Radharani o ignorar a la potencia de placer, porque sin la potencia de placer o la potencia de amor por Dios, ¿por qué la potencia de amor por Dios? Porque la potencia de placer o Radharani, también conocida en sánscrito como Radhini. Radhini es la morada del amor por Dios, la morada del amor trascendental perfecto, la morada del amor literalmente dicho. Y el Señor es el objeto de ese amor. El Señor no es la morada de su propio amor. La morada es la potencia de amor. Es la potencia de amor la especialista en amar. El Señor ama mediante su potencia de amor, o el Señor manifiesta su amor mediante la potencia de amor. Entonces, reflexionar en esa potencia de amor y mientras escuchamos las historias del Señor, que a fin de cuentas esa potencia de amor es la que mueve a todas las historias. La potencia de existencia es la que hace que todas las cosas sean, pero la potencia de amor es la que mantiene a todas las cosas siendo y la que, por decirlo así, anima a todas las cosas a sentir atracción natural por aquello que es conocido como el todo, como el sistema total, y cuya personalidad tiene la cualidad suprema de ser supremamente atractiva en todo sentido. Ese Sukadeva Goswami, el último texto leído, decía lo siguiente: las personas desprovistas de Atma Tattva no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegadas a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Antes de este texto había otro texto que decía que cuando estemos involucrados en la absorción total en la dinámica de la vida familiar, ¿verdad? Y estamos atados a ella en el sentido de que pensamos que es todo lo que existe y es genial, la familia es buena. Pero cuando la familia ocupa todo nuestro espacio y no vemos a la familia como parte del Señor, ni la vemos como un obsequio del Señor, y por tanto cuando no le dedicamos dentro de la familia tiempo al Señor, entonces la familia o el apego a la familia o la entrega total a la familia no se convierte en algo favorable, sino que se convierte en un obstáculo, o sea, algo desfavorable de frente a nuestra autorrealización, y por tanto, si no cultivamos nuestra relación con Dios, si no vamos encaminándonos en nuestra comprensión sobre la cuestión de la diferencia que hay entre la entidad viviente y entre Dios y a la misma vez de la relación que hay entre ambos, y si no trabajamos en ese sentido, no podremos realmente desarrollar una actitud amorosa y sabia, ni siquiera hacia nuestra familia. La relación con la familia, el amor por la familia, el intercambio en eso que llamamos vida familiar, solamente es justificable cuando permite o nos da también la cobertura para ejercitar nuestra necesaria recordación de la suprema personalidad de Dios. Sukadeva Goswami está alertándonos de revisarnos bien, porque
el tiempo se nos acaba y estamos sintiéndonos demasiado seguros. Yo estoy bien, tengo una familia que me quiere, tengo esto, tengo aquello, tengo no sé qué. Bueno, la muerte llega, que llegue, ya está. Llegó ya. Ese pensamiento es un pensamiento muy tonto, ese pensamiento es un pensamiento muy lleno de ignorancia. Desde el punto de vista védico, pues, pensar que simplemente tener todos los elementos del rompecabezas de la existencia material un poco organizados ya es garantía segura de lo que va a suceder después, o pensar que simplemente la muerte llega y ya llegó, ya todo terminó, es realmente ignorancia. Cuando la muerte llega, la familia pasa automáticamente. La familia pasa, o sea, usted, el cuerpo material que es mediante el cual usted se relaciona con la familia y mediante el cual a su vez esta familia se relaciona con usted ya no funciona. Entonces ellos lloran, gimen, gritan, sufren, etcétera, etcétera, porque ven ese cuerpo tieso, frío, colocándose en una bóveda, en un cementerio o en un hueco en la tierra, o incinerándose. Ya, papá, mamá, nené, hermano, hermana, ya se ha ido, ya no está. Y entonces queda el recuerdo, queda una fotografía, quedan las flores y eso. Sin embargo, cada uno de ellos perdió a una sola persona. Sin embargo, el que murió, usted perdió al mismo tiempo a toda la familia, a los seres queridos, porque ya el vínculo que había establecido entre ustedes, que era un vínculo basado en la relación corporal, ya no está. Entonces, el vacío que ocurre en la conciencia es muy grande, muy lamentable, muy desesperante, pero bueno, cada cual tiene derecho a dudar o a creer en esto y a ir llevando la relación familiar a como quiera. No obstante, los grandes sabios tienen la recomendación de darnos la opción de pensar en la perspectiva de verlo a todo como propiedad y parte del Señor, y por tanto ver también a la familia como propiedad y parte del Señor. Algo que el Señor nos permite tengamos para perfeccionarnos en el ejercicio de acercarnos a una comprensión, a una experiencia de lo que es el amor. Acercarnos, esto es importante comprenderlo, porque acercarnos. La familia no nos permite llegar tampoco a la cuestión del amor puro, porque la familia, repito, se establece en función de identificaciones materiales que se van perfeccionando y después se van independizando de esas cuestiones materiales, pero aún así no se llega a la calidad de puro amor, que es la calidad que existe en el estado original de nuestra naturaleza, o sea, el estado de conciencia espiritual y conciencia amorosa. Pero la familia, sin embargo, es prácticamente la única institución natural que nos ayuda a abrirnos paso en el sendero del amor. Y estoy hablando de la familia común, de la familia natural. El texto continúa diciendo, el texto número 5 de este segundo canto, segundo tomo de Srimad Bhagavatam, dice: oh descendiente del rey Bharata, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe escuchar hablar sobre la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a dicha personalidad, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. Entonces acá Sukadeva ya está comenzando a responder la pregunta del rey Maharaj Parishi. Le está diciendo que aquel que desea liberarse de todos los sufrimientos, ¿quién es el que desea liberarse de
el sufrimiento de todo sufrimiento. Todos. Toda criatura en su estado natural, y por supuesto el ser humano, desea liberarse del sufrimiento, desea no tener que pasar tiempos y tiempos dando vuelta en el laberinto caprichoso del sufrimiento. Así que quiere decir que esta fórmula o consejo es para toda criatura, pero sobre todo para el ser humano, que es quien puede escucharla, asimilarla, reflexionar sobre la misma y aplicarla, pues los animales no pueden hacer ninguna de esas cuestiones, no pueden comprenderla y mucho menos pueden seguir el consejo de manera consciente, voluntaria y dedicada. Entonces dice, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos. Vamos a recordar, hay un dicho, por lo menos en Cuba, un refrán que dice, muerto el perro, muerto la rabia, ¿verdad? Usted puede intentar curar la rabia y va y se vuelve resistente, o va ya está un poco avanzada, o va y el medicamento perfecto no está, pero sin embargo si el perro muere, ya automáticamente con él la rabia deja de existir, porque la rabia no es independiente al perro, o sea, ella vive en ese perro. Entonces si el perro no está, ya la rabia deja de estar. Por tanto, un camino muy largo es el camino de tratar de solucionar o evitar todos los sufrimientos, un camino casi imposible y muy tortuoso, lleva mucho esfuerzo, desgastador y ya digo siempre frustrante. Y un camino más corto, recto, inteligente es preguntarse, bueno, ¿y cuál es la raíz del árbol de los sufrimientos? El árbol de los sufrimientos en este mundo material siempre se está volviendo cada vez más frondoso. En algunos casos menos, en otros más, pero siempre es frondoso y siempre tiene la posibilidad de retoñar, así como toda planta retoña en determinada estación del año. Por eso vemos que a veces se agolpan de una sola vez muchos problemas, sufrimientos, y a veces parece que no hay ninguno. O sea, el árbol del sufrimiento pasa por las estaciones y entonces nosotros percibimos eso. Pero ese árbol siempre se está retoñando, siempre está expandiendo y a veces cortas una rama, tratas de resolver una cuestión, un problema y después de ahí surge ramas nuevas porque el árbol va a tratar de restablecer la parte perdida y desarrollar mecanismos para no perder ninguna otra. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿de qué se alimenta este árbol? ¿Dónde está la raíz de este árbol? Porque si corto la raíz, muerta la raíz, muerto el árbol, o sea, muerto el perro, muerto la rabia. Y por eso la conducta inteligente de la vida es ¿cuál es la raíz del sufrimiento? Por eso Gautama el Buda se preguntó ¿cuál es la raíz del sufrimiento? ¿Por qué sufre la criatura? Y esa pregunta se lo hicieron todos los grandes sabios y también todos los grandes santos preocupados en el sufrimiento, pero preocupados en el sufrimiento desde una visión inteligente, no desde una simple preocupación mental, pues la preocupación mental por el sufrimiento es una preocupación superficial, puesto que no está viendo la verdadera causa del sufrimiento, sino que está tratando de lidiar contra o con los efectos del sufrimiento o las causas superficiales. Pero la inteligencia o el verdadero conocimiento se pregunta cuál es el punto de partida, porque si resuelvo ese punto de partida del sufrimiento, entonces ya todo el árbol del sufrimiento se seca. El punto de partida. Esa es la única forma. Entonces Sukadeva Goswami está diciendo a aquel que dice liberarse de todos los sufrimientos, ¿qué debe hacer? Dice que debe oír, o sea, debe escuchar hablar sobre la personalidad de Dios, o sea, sobre la verdad absoluta, sobre el todo, sobre el supremo, sobre el controlador, sobre los nombres que le quieran dar. Y debe glorificarlo y también recordar a dicha personalidad. O sea, no solo escuchar, de lo cual ya hemos hablado, sino glorificar y también recordar. Escuchar, glorificar y recordar a la suprema y maravillosa personalidad de Dios. Ese es el ejercicio indicado en el núcleo
de la sabiduría védica para un poco ir acabando con la raíz del sufrimiento, que no es más que la ignorancia y el olvido de quienes somos en verdad como chispas espirituales. Entonces termina diciendo quién es la superalma, o sea, esa personalidad de Dios es la superalma, o sea, es aquello que se encuentra allí también, en el corazón de toda entidad viviente, se encuentra dentro de todo, se encuentra en el propio núcleo de todo cuanto existe. En todo cuanto existe hay un reflejo presente del propio Señor que mantiene esa existencia, por eso al Señor también se le conoce como el sustentador. Esa es la tarea fundamental de los nombres de Vishnu y Narayana, sustentar la existencia. Por tanto, no hay que ir lejos, no hay que buscar lejos para un poco establecer o restablecer el vínculo consciente con el Señor, sino hay que ir hacia el núcleo de nuestra propia existencia y allí, una vez desprovisto de todo lo que nos hemos añadido en cuanto a identidades y tonterías de esas, una vez desprovisto de todo ello y una vez quedándonos completamente desnudos como simplemente existencia consciente, entonces desde allí es de donde podemos experimentar la primera o el primer acercamiento real hacia el Señor mediante su manifestación como un Paramatma o superalma o el testigo eterno. Además de eso, ese Señor dice que es el controlador. Aquí en el texto en sánscrito emplea el término Ishvaro, o sea, se refiere a la capacidad controladora absoluta del Señor. Y dice que también es el que redime de todo sufrimiento. O sea, para eso emplea la palabra Harija. Harija se refiere a aquel que roba también, nos quita todo, incluyendo el sufrimiento. Entonces, sobre esa personalidad, escucharla, recordarla y glorificarla, el ejercitarnos en ese sentido, con una buena guía, una buena orientación y sobre todo con una buena referencia, porque no se trata de escuchar, recordar y glorificar cualquier cosa que escuchemos, cualquier invento, cualquier fantasía, sino algo, una información transmitida por personalidades auténticas, personalidades que en verdad han recorrido todo el camino y se han restablecido en la presencia amorosa, consciente y lúcida del Señor Supremo. Eso es fundamental. El determinar la autenticidad o la veracidad o la calidad de ese medio por el cual nos está llegando o nos está llegando la referencia sobre el Señor. No se puede inventar nada sobre Dios. No es una cuestión de fantasear sobre Dios, sino que es una cuestión de buscar una referencia auténtica sobre Dios. De lo contrario, el método no funciona. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito y maravilloso Señor, el cual siempre nos está dando la oportunidad de poder dirigir nuestra atención hacia Él de diferentes modos y en diferentes maneras. Gracias, amoroso Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
वासुदेवाय